Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opiniones 0191. Y bueno, esta semana yo sé que me he perdido 7 días completos para el tiempo en el que salga, para el momento en el que salga este video. He tenido que atender mis obligaciones principales y no sé si será suerte, pero esta semana se han estado repitiendo un grupo de 3 noticias. Así que probablemente ya hayan escuchado las opiniones y puntos de vista de muchísimas personas de los temas que se van a tratar en este video. Y les daré la mía con respecto a uno de estos temas, ¿verdad? Creo que haré 2 o 3 videos para poder cubrir los 3 temas porque son bastante complejos. Así que comencemos con la noticia que ha sacudido al mundo de cierta manera, ¿verdad? Y es la victoria de los rebeldes en Siria, quienes lograron expulsar del país a Bashar al-Assad. Y hay personas que por un lado defienden a Bashar, otras que se alegran de que lo hayan expulsado, y otra que es un punto de vista un poco más neutro, ¿verdad? Que se apega más a la idea de veremos qué sucede. Conforme a este tema, quiero intentar explicar cuáles son algunos de los argumentos para cada punto de vista y al final pues le doy mi opinión al respecto. Pero para comenzar, miremos un poco la ubicación geográfica, la división de las diferentes tribus o etnias que existen en Siria y vamos a hablar un poco también de historia, de qué es lo que ha sucedido de hace 10 años para acá, ¿verdad? Y bueno, como podrán ver en pantalla, Siria está ubicada en medio de varios países eh, un poco conflictivos, ¿verdad? Para ponerlo de una manera suave. Al norte tienen a Turquía, al este tienen a Irak, al sur a Jordania, y al suroeste a Israel y al oeste al Líbano, ¿verdad? Ahora, miremos el interior de Siria, cómo está dividido en este mapa que viene por cortesía del New York Times. Pueden ver que hay una conglomeración de grupos variados representada por el color celeste en el suroeste en la frontera con los Altos de Golán, ¿verdad? Algunos de estos grupos son radicales suníes junto con drusos. Los drusos son un grupo aparte que se deriva del islamismo y suelen ser de las mismas creencias que los suníes, pero menos radicales. Luego al oeste, pero más hacia el norte, tenemos a la coalición principal de rebeldes lideradas por Al-Jolani. Y esto es importante porque los que se llevan el crédito de la expulsión de Al-Assad en esta coalición, más adelante, ellos son, perdón, los que se llevan el crédito de la expulsión de Al-Assad, y más adelante hablaré de cómo esto afecta la situación, ya que Al-Jolani es un radical que fue parte tanto de Al-Qaeda como de ISIS, ¿verdad? O de ISIS, no sé cómo lo conozcan ustedes, antes de comenzar su propio grupo terrorista. Entonces, esta coalición principal es respaldada por los turcos, por, por, por mientras que al este, como podrán ver en la zona verde del mapa, es la zona que es controlada por los kurdos. Esta zona solía ser controlada por ISIS. En esta zona hay prisiones con miles de miembros de ISIS confinados en ellas, y luego de la caída del régimen de Al-Assad, los Estados Unidos han estado bombardeando estas zonas para evitar motines y que ISIS se vuelva a reconstruir, ¿verdad? Caos total que como se podrán imaginar y como pueden observar en el mapa, en la zona norte, en las áreas representadas con color morado, son zonas respaldadas por los turcos, ¿verdad? Y este es el mapa de la zona de la cual estaremos hablando y bueno, ahora tienen, o por lo menos eso espero, un mejor entendimiento de la situación. Ahora un poquito de historia acerca de esta zona, ¿verdad? En el año 2011, permítanme, en el año 2011 estalló una guerra civil en el país, la cual fue, perdón, efectos colaterales de la famosa primavera árabe. En esta guerra civil, Bashar al-Assad reprimió a los manifestantes y los etiquetó a todos de ser suníes afiliados con Al-Qaeda, y algunos lo eran, pero no todos, ¿verdad? Comenzó a tomar medidas cada vez más drásticas en su contra y en este punto fue cuando los Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe introdujeron sanciones en contra de miembros con altos cargos en el régimen de Assad.
Por el otro lado, Rusia e Irán anunciaron que seguirían apoyando y es más, incrementarían el apoyo al régimen de los Assad. Para septiembre del 2011, habían milicias organizadas respaldadas por la Unión Europea, Estados Unidos y la Liga Árabe. Estaban en una guerra total en contra del régimen de Assad. En ese tiempo hubo una controversia acerca de cuánto apoyo se le debería se le debería estar dando a estos rebeldes, ya que muchos de estos grupos rebeldes eran afiliados de Al Qaeda. Para el 2012, los rebeldes sirios, tomando el control de ciertas áreas importantes como Alepo, que es la segunda ciudad más grande del país luego de Damasco, para este momento el régimen tenía de enemigos a Turquía, Arabia Saudita y Qatar, que Qatar, como toda la vida, ha estado jugando en ambos bandos, ¿verdad?, de la guerra, porque por un lado estaba dándole apoyo a los rebeldes y por el otro lado es aliado de Irán, que era aliado del régimen de los Assad. En agosto del 2012, Barack Obama salió a dar unas declaraciones en las que mencionó que si el régimen de Assad utilizaba armas químicas en contra de su propio pueblo, era una línea en la arena que Estados Unidos no iba a dejar pasar por alto e incrementarían sustancialmente su apoyo. El 21 de agosto del 2013, Assad utilizó armas químicas en los suburbios de Damasco y mató a cientos de personas y, como se podrán imaginar, el oeste, con su alergia a las victorias, retrocedieron en vez de hacer lo que dijeron que harían, ¿verdad? Y encima de eso, Barack Obama prácticamente le cedió el control de Siria a los rusos con la supuesta promesa de que los rusos se desharían de las armas químicas, que, como se podrán imaginar, nunca sucedió, ¿verdad? Incluso esta semana o el fin de semana pasado, las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones en las que se fabricaban dichas armas antes de que cayeran en las manos de los rebeldes extremistas de ISIS, Al Qaeda y demás, ¿verdad? Porque para hacer un paréntesis, ¿verdad?, estos rebeldes son partidarios de las ideas de Hamas y de Hezbollah. Así que a Israel no le conviene que estas armas caigan en manos de ellos. Para el final del año 2013, los suníes estaban en completo control de las fuerzas de oposición. Así que cualquier elemento de moderación que había al principio salió por la ventana, ¿verdad? Y en este mismo año fue cuando Abu Bakr al-Baghdadi fundó ISIS. En el 2015, Rusia se comienza a volver mucho más activa en Siria, lanzando ataques en nombre del régimen de Assad, y bueno, tiempo en el cual básicamente destruyeron por completo Alepo, ¿verdad? En el 2016 y 2017, el efecto combinado de los ataques realizados por Trump y por Bashar al-Assad comienzan a tener un efecto significativo en el poderío de ISIS. Contra los rivales ideológicos de ISIS cosa que los rivales ideológicos de ISIS no dejaron pasar por alto. Decidieron fusionarse en una nueva coalición llamada HTS, lo cual es importante para esta historia, porque el líder de HTS es Al-Jolani. Al-Jolani, luego de dejar ISIS, luchó contra ellos para despojarlos del control de Idlib, que es un sector en el noroeste del país, que fue la base desde la cual los rebeldes realizaron sus avances hasta derrocar a Assad, ¿verdad? En el 2017 y 2018, países aliados comenzaron a atacar depósitos de armas del gobierno sirio, luego de que hicieran uso de las armas químicas. Los rebeldes fueron forzados a regresar a Idlib y Turquía y Rusia formaron una zona de separación entre las fuerzas rebeldes y las fuerzas de Assad, pero luego esta zona fue tomada por HTS con el apoyo de Turquía, ¿verdad? Luego de todo eso, Assad es aceptado de vuelta en la Liga Árabe y recupera un poco su legitimidad, y la guerra civil parece bajar un poco la intensidad, ¿verdad? Como podrán ver en el mapa que les voy a mostrar a continuación, las fuerzas gubernamentales recuperaron bastante territorio. Como pueden ver, en el 2014 se encontraban confinadas bastante solo en el lado este del país, más que todo en la zona centro-este, y para finales del 2024 habían tomado bastante parte de la zona este, un poco de la parte norte, y habían formado hasta una como
línea fronteriza entre la parte centro y la parte este del país, ¿verdad? En este otro mapa que les voy a mostrar a continuación, van a poder ver cómo fue la transición de las fuerzas rebeldes en los últimos 10 años, y podrán observar que estaban prácticamente confinadas a la región de Idlib para finales de este año, no, para hace poquito. Y al principio mantenían bastante control, tenían la parte noroeste del país, tenían un poco de regiones en la parte suroeste, tenían un poco en la zona este, y para finales de este año, sí, que sería ahorita, estaban prácticamente confinados, ¿verdad?, a la ciudad de Alepo nada más. Y bueno, en este otro mapa que les voy a mostrar ahorita a continuación, en este nuevo mapa que les estoy mostrando, se muestra cómo ha sido la transición de las fuerzas de ISIS y cómo se puede ver para el año 2018. Prácticamente habían desaparecido y simplemente quedaban algunas células en el este y un poco en el sur del país, ¿verdad? Al principio, como pueden ver, en el 2015 ocupaban mucho del territorio norte y del territorio este del país, y poco a poco fueron mermando hasta que quedaron esas pocas células que les acabo de mencionar, ¿verdad? Y bueno, en el siguiente mapa les voy a enseñar cómo fue el crecimiento del control de los kurdos, ¿verdad? Permítanme lo coloco en este mapa. Bueno, la verdad es que los kurdos fueron quienes comenzaron en el norte del país, ¿verdad? En las zonas fronterizas con Turquía, y ahora controlan una gran parte del este del país que anteriormente era controlada por ISIS. Un pequeño paréntesis, ¿verdad? Los kurdos son los que más han colaborado con Estados Unidos y demás países del oeste. Si necesitan poner, digamos, como las facciones en algún bando, este sería el único bando que está más o menos en el centro, ¿verdad? Tampoco es que está completamente con los aliados. Y bueno, definitivamente son la facción menos radical y que es más aceptante de la cultura occidental, junto con los drusos del sur del país. Y al final, bueno, regresemos al presente. En el 2024 el régimen de Assad está sin dinero. La razón siendo que son una dictadura belicista que no tiene nada para comerciar, y luego de estar sumergidos en una guerra civil por 13 años están sin fondos. Su moneda vale nada prácticamente, y por ejemplo $1 son alrededor de 16.000 libras sirias. Assad le seguía pagando a sus soldados con esta moneda, lo cual creaba un efecto de más inflación en el país. Y recordemos que Assad logra seguir en el poder porque hay fuerzas externas manteniéndolo en su lugar. Pero ¿quién es que lo mantiene en el poder? Pues no es Turquía, porque recordemos que Turquía está dándole apoyo a las fuerzas rebeldes. Israel es algo indiferente porque Assad por lo menos está manteniendo en su mayoría la zona de separación en los altos de Golán, pero por otro lado Assad es una herramienta de Irán. Así que se mantiene en una zona como de te observamos para los israelíes, ¿verdad? A Irán sí le conviene mantener a Assad en el poder porque así logran transportar armas para Hezbollah en el Líbano. Y a Rusia también le conviene porque tenían un trato en el cual Rusia les da recursos, armas, tropas cuando lo necesiten, y a cambio de eso Rusia recibe el beneficio de tener bases costeras en Siria. Y recordemos, a finales del 2023, para ser exactos el 7 de octubre, Hamas atacó a Israel, lo que llevó a la respuesta de Israel, y luego salió Hezbollah a meter la cuchara en el asunto disparando miles de misiles hacia Israel, ¿verdad? En este año Israel elimina a Yahya Sinwar. Luego en octubre aplasta a Hezbollah con sus ataques de los Vipers, luego con los walkie-talkies, y luego eliminan a su líder Hassan Nasrallah, ¿verdad? Todo esto debilita el poder de Irán, por mientras que Rusia está en guerra eterna con Ucrania, en la que ha perdido a cientos de miles de soldados, y no estoy mal, ha perdido como 600.000 soldados, y
estado gastando miles de millones de dólares mientras reciben sanciones económicas del resto del mundo, lo cual, lo quieran aceptar o no, debilita al país. Entonces, ambos bandos, Irán y Rusia, están debilitados y ocupados en otros asuntos. Y recordemos que Assad se logra mantener en el poder hasta este momento gracias a que Irán y Rusia lo están apoyando, ¿verdad? Los rebeldes no fue que de un momento a otro se volvieron expertos en la guerra, sino que el régimen se debilitó al perder el apoyo de Rusia y de Ucrania, y los rebeldes aprovecharon la debilidad para derrocar al dictador. ¿Y quiénes son los ganadores y perdedores de este acontecimiento? Bueno, Rusia es uno de los perdedores. Rusia ya está en proceso de negociación con el nuevo poder porque no pueden permitir perder las bases costeras que tienen y no pueden permitirse tampoco estar en guerra en otro frente, ¿verdad? Fijo, van a lograr obtener lo que quieren, pero les va a costar caro porque lo más seguro ahora Turquía va a estar detrás de esas negociaciones, y Turquía, siendo miembro de la OTAN, le garantiza cierta inmunidad, ¿verdad?, de que Putin lo vaya a atacar de forma directa, y porque si lo atacasen así de forma directa, conseguiría la tercera guerra mundial, ¿verdad? Y Putin tampoco quiere eso. Pero el perdedor más grande es Irán. Irán acaba de perder su ruta de transporte de armas a sus fuerzas en el Líbano, y más que eso, a sus fuerzas principales, Hamas eliminado, Hezbollah habilitado y sin liderazgo, y Assad fuera del cuadro. Y encima de eso, con la administración de Trump en el horizonte y la muy segura aplicación de las sanciones que tenían en pie cuando en la primera administración de Trump, en la que no le estaban comprando petróleo a Irán, van a volver a quedar sin dinero. Veremos si el siguiente régimen en caer no es el de los ayatolas en Irán, ¿verdad? Aunque la verdad se mira un poco más cercano que caiga el régimen de Hezbollah en el Líbano. Y bueno, pasemos al otro lado, ¿verdad? Y miremos quiénes son los ganadores en todo esto. Y es mayoritariamente Turquía quien se lleva los beneficios, ya que lograron tomar gran parte de un territorio que querían. Obviamente la HTS es otro de los grandes ganadores de la rebelión. Los kurdos no se sabe aún, ya que ellos, como vimos en el mapa, controlan una buena parte del este del país, pero ahora van a tener que estar en guerra directa con las fuerzas turcas y recursos a HTS, que van a estar enviando apoyo para asegurar la ocupación del territorio, ¿verdad? Y bueno, discúlpenme por la larga explicación, pero sinceramente creo que era importante para poder entender las diferentes opiniones que se están dando y para que ustedes se pudiesen hacer de la suya, ¿verdad? Y comencemos por el punto de vista que está celebrando la rebelión. Este punto de vista alega de forma acertada que Assad era un dictador y un carnicero que encarcelaba y asesinaba a sus opositores, y que tenía el país hecho un desastre y por eso merecía ser derrocado. Algo bien curioso que está pasando ahorita. Assad tenía unas prisiones subterráneas de las cuales están sacando personas que todo el mundo daba que ya no existían en este plano existencial, ¿verdad? Y ahora se están dando cuenta de que están vivos, y solo fue que todo este tiempo los tuvieron como prisioneros, y de seguro los estuvieron torturando, ¿verdad? Y bueno, y sí tienen razón, pero pero nos encontramos con el argumento opuesto también, que dice que aunque Assad fuese un dictador y un carnicero, por una parte se mantenía cierto orden, ya que mantenía y respetaba bastante la zona de separación con Israel en los altos de Golán, y Assad también, al ser parte de una tribu minoritaria del país, protegía a las minorías religiosas, incluyendo los cristianos, que es algo que lo más seguro no va a suceder con los extremistas que están encabezando a los rebeldes, ¿verdad? Y en algunos medios está circulando la idea de que los nuevos gobernantes van a ser personas moderadas y que va a ser mejor que antes la situación, pero
es simplemente de que miremos los hechos concretos para ver qué tan factible es esto. Comenzando por el hecho que al-Jolani, que es el líder de HTS, que fueron los que derrocaron a Assad, el líder de los rebeldes, era parte de Al Qaeda y luego de ISIS, y luego se salió de ambos para comenzar su nuevo grupo, y lo más seguro aún mantiene sus relaciones con ellos, ¿verdad? Y luego es de que también miremos la historia de los países de Medio Oriente en donde se deshacen del dictador. Y si la situación mejora, pues la verdad es que no lo voy a dejar esperando. No hay ningún ejemplo de un país de Medio Oriente en la reciente historia en el que hayan derrocado a un dictador y que la situación haya mejorado, ¿verdad? Y bueno, la última opinión al respecto es la de esperemos a ver qué sucede, ¿verdad? Que el mismo Donald Trump ha tomado en una de sus en una de sus publicaciones dio a entender que Estados Unidos se debería mantener al margen de la guerra y no involucrarse. Y en lo personal me parece que es la mejor opción para Estados Unidos y para la mayoría de países. Por lo que he logrado ver en esta guerra, no hay fuerzas que sean 100% amigables con el oeste y deberían de arreglarlo internamente, y los países aliados no tener que sacrificar tropas en esta zona, ¿verdad? No veo que la situación de opresión de las minorías vaya a mejorar, ni mucho menos las violaciones a los derechos humanos. Y ya, o sea, y estas cosas ya están comprobadas. Por ejemplo, miremos la situación en Irak y en Afganistán, que ya pudimos ver de que no se puede obligar a un país, mucho menos de Medio Oriente, a ser democrático si ellos mismos no lo desean. Lo único que produciría es un nuevo lote de soldados con traumas y un montón de bolsas llenos de cuerpos, ¿verdad? Y bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Bueno, me dejan sus opiniones en la sección de comentarios, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho, y bueno, nos veremos en una próxima, ¿verdad? Hasta luego.